Un cambio profundo está ocurriendo dentro de la estructura misma de América. En una duración asombrosamente breve, la estabilidad fundamental y el equilibrio ambiental que su gente ha dado por sentados durante mucho tiempo han comenzado un colapso rápido y desgarrador. A lo largo de los territorios del noreste, las familias huyen desesperadamente de sus hogares mientras las antiguas montañas parecen clamar con la violencia de persistentes vientos con fuerza de huracán y un frío peligrosamente letal. Este clima extremo ha transformado el acto de rescate mismo en una apuesta de alto riesgo entre la vida y la muerte. Simultáneamente, en las calles anegadas de Miami, los padres luchan por llevar a sus hijos a través de las oscuras y anegadas vías, mientras el implacable océano irrumpe agresivamente en los hogares, inunda garajes y consume instituciones educativas. En esta exacta coyuntura, en Denver, la atmósfera misma se ha vuelto fisiológicamente antagónica para el cuerpo humano. La región oscila violentamente, pasando de un calor abrasador, casi sofocante un día, al agarre profundo y penetrante del frío invernal al siguiente. Esta dramática inestabilidad está enviando a jóvenes, ancianos y enfermos a hospitales que ya están cediendo bajo la tensión. El terror más profundo que se apodera de la población no es simplemente la destrucción en sí, sino la escalofriante tríada de velocidad, extensión espacial y sincronización con la que se manifiestan estos variados eventos. Esto no es simplemente una secuencia de desastres locales, se presenta como una temporada de juicio concertada, una señal orquestada divinamente o, tal vez, la advertencia más crítica que Estados Unidos jamás ha decidido ignorar. Permanezca atento, porque los desarrollos posteriores pueden iluminar precisamente por qué toda la comunidad global observa estos eventos desarrollarse con aprensión creciente. Muy por encima de los Estados Unidos continentales, los comportamientos atmosféricos fundamentales se están desviando drásticamente de las normas establecidas. En el monte Washington, reconocido como uno de los picos más implacablemente expuestos de América, el ambiente descendió a una hostilidad sostenida e implacable durante semanas. La velocidad del viento irrumpió repetidamente en la categoría de fuerza de huracán, convirtiendo efectivamente la montaña en una zona de peligro perpetuo. Hubo 12 días distintos en los que las ráfagas superaron los 160 km por hora, culminando en un pico registrado de 207 km por hora, una velocidad suficiente para derribar violentamente incluso a adultos robustos y transformar el hielo abrasivo en escombros voladores mortales. Lo que se desarrolló no fue una tormenta discreta y pasajera, sino una columna implacable de presión atmosférica sostenida, sin tregua. A medida que la intensidad del viento se amplificaba, los funcionarios de gestión de emergencias se vieron obligados a emitir advertencias continuas por sensación térmica extrema y tormentas de nieve. Consecuentemente, las carreteras esenciales de montaña fueron selladas, y todas las rutas de senderismo y puntos de acceso al campo fueron rigurosamente cerrados. Los escaladores de invierno y los montañistas experimentados recibieron órdenes obligatorias de evacuar inmediatamente o ejecutar procedimientos de refugio en el lugar mientras la visibilidad horizontal se degradaba a casi cero. La nieve no cayó, sopló de lado, erradicando todo sentido de orientación. Los equipos de rescate fueron enviados para abordar numerosas emergencias, pero las misiones mismas se volvieron rápidamente peligrosas, con funcionarios advirtiendo que los retrasos medidos en meros minutos podrían resultar en fatalidad por exposición. Un residente local relató que la experiencia auditiva se asemejaba a la propia montaña gritando, enfatizando que el rugido incesante penetraba paredes sólidas. Claramente, esto no fue un evento meteorológico transitorio, fue presión sin cesación. El frío extremo magnificó aún más el peligro. La temperatura promedio registrada para diciembre se desplomó a un gélido 5,7 grados Fahrenheit, menos 14,6 grados, estableciéndolo como uno de los comienzos de invierno más fríos del siglo en más de 90 años, y marcando el tercer diciembre más frío del nuevo milenio. Las agencias gubernamentales locales aconsejaron encarecidamente a los ancianos y a aquellos sin infraestructura de calefacción confiable que buscaran refugio temporal en otros lugares, ya que los sistemas de calefacción central lucharon severamente bajo la continua y abrumadora demanda térmica. El análisis científico ofreció una explicación mecánica. Las montañas blancas canalizan naturalmente las corrientes de aire, funcionando como un colosal túnel de viento. La poderosa corriente en chorro atraviesa rutinariamente esta área, y los vientos se aceleran dramáticamente al cruzar la cordillera, especialmente porque el monte Washington se encuentra aislado, sin obstrucciones para mitigar el flujo.
La Escritura habla con profunda franqueza con respecto a tales momentos. Job 37, 9-10 afirma que las tormentas y el aliento helado son emitidos por el comando explícito de Dios, forjando hielo que ningún poder humano puede posiblemente contener. El Salmo 148, 8 declara definitivamente que la nieve y los vientos tormentosos operan únicamente para cumplir su palabra, rechazando la noción de mera casualidad aleatoria. Dentro de la narrativa bíblica, la presión prolongada e intensa nunca está desprovista de propósito. Funciona para probar los límites absolutos de la resistencia humana, exponer la dependencia social y personal, y en última instancia, humillar el orgullo y la fuerza humana. Cuando las montañas resuenan como fuerzas de la creación, cuando las poblaciones se ven obligadas a huir desesperadamente del frío, y cuando la misión de rescate misma se vuelve mortalmente peligrosa, la pregunta central se vuelve absolutamente ineludible: ¿es esto meramente clima caótico? ¿O es una advertencia declarativa permanentemente inscrita en la propia Tierra? Si este análisis detallado le ayuda a discernir el patrón de convergencia, por favor, señale su apoyo dándole me gusta al vídeo, compartiendo sus interpretaciones en los comentarios y suscribiéndose. Permanezca conmigo, porque esto constituye solo la manifestación inicial. Después de la inestabilidad atmosférica que se arraigó en las montañas y posteriormente se irradió hacia afuera, la señal subsiguiente no llegó puramente como viento o agua. Se manifestó a través del aire mismo, golpeando un importante centro metropolitano. En Denver, la atmósfera local cambió con tal rapidez explosiva que los sistemas fisiológicos del cuerpo humano fueron los primeros en fallar bajo el estrés. En un impactante lapso de tiempo de solo 24 a 48 horas, el clima de Denver osciló violentamente de condiciones que parecían el calor de finales del verano al agarre profundo y penetrante del frío invernal. Una tarde adormeció a la población en una sensación de engañosa templanza, fomentando ropa ligera, ventanas abiertas y movimiento basado en una creencia en la estabilidad estacional. Sin embargo, al caer la noche, una inmensa afluencia de aire ártico había colapsado en la región prácticamente sin una advertencia adecuada. Las temperaturas se desplomaron instantáneamente, los vientos se volvieron cortantes y la nieve siguió rápidamente. Los residentes describieron universalmente la experiencia como profundamente desorientadora, señalando que podían salir vestidos para el calor solo para regresar minutos después, temblando incontrolablemente, tosiendo y mareados, como si el cuerpo humano careciera de la capacidad de recalibrarse rápidamente. Los hospitales registraron el impacto inmediato y devastador. Los departamentos de emergencia en toda la ciudad reportaron picos sustanciales en enfermedades similares a la gripe, casos de dificultad respiratoria grave, exacerbaciones de asma y fiebres de inicio repentino, afectando desproporcionadamente a niños pequeños y ancianos. Una enfermera en un hospital del área de Denver relató cómo el volumen estándar de pacientes de invierno se convirtió en una situación desesperada que requería camas en los pasillos en menos de 2 días. La gente no solo estaba enferma, afirmó, sus cuerpos estaban fundamentalmente abrumados. Los funcionarios de salud pública confirmaron oficialmente que el dramático aumento en los casos de gripe y respiratorio sucedió directamente después del colapso de la temperatura, abrumando rápidamente las instalaciones de atención de urgencia. La interrupción resultante se extendió mucho más allá de los entornos clínicos. Las escuelas registraron ausentismo masivo, con aulas frecuentemente medio vacías ya que los padres mantenían a sus hijos en casa debido a síntomas abruptos. Los agricultores vieron cómo sus cultivos de floración temprana sucumbían de la noche a la mañana. El calor preliminar había provocado un crecimiento vulnerable, solo para que las subsiguientes heladas quemaran los campos hasta dejarlos de un marrón estéril. Los ganaderos reportaron estrés severo en el ganado, con animales que rechazaban el alimento, respiraban pesadamente y exhibían claros signos de fallo sistémico ya que sus mecanismos biológicos demostraron ser incapaces de una adaptación inmediata. Los meteorólogos enfatizaron que esto estaba lejos de ser una variación térmica rutinaria. Era indicativo de una profunda inestabilidad atmosférica, catalizada por fallas en la corriente en chorro que permitían que el aire cálido y templado colisionara violentamente con los frentes árticos gélidos. Las redes eléctricas regionales lucharon enormemente, ya que los residentes demandaron simultáneamente aire acondicionado un día y máxima calefacción al siguiente, lo que llevó a cortes localizados generalizados. La Escritura aborda este tipo específico de perturbación. Lucas 9 y 11 advierte que las epidemias, plagas, y las señales que inspiran miedo profundo acompañarán a las temporadas de gran agitación,
llegando no como eventos solitarios, sino superpuestos. Estas presiones no se limitan meramente a la actividad sísmica o grandes tormentas. Son aflicciones diseñadas para golpear directamente el cuerpo humano y sus sistemas. Romanos 8 y 22 proporciona un marco teológico, explicando que la totalidad de la creación gime a una, sufriendo como en los dolores de parto. En el contexto bíblico, este gemido no es ruido sin sentido, representa una tensión intensa. Significa que la creación está siendo forzada más allá de su equilibrio previsto, señalando activamente que una realidad nueva y transformadora se está abriendo camino violentamente. Esta transición fue mucho más que un simple clima frío. Fue una presión desestabilizadora que llegó demasiado rápido, exponiendo la fragilidad inherente de los sistemas diseñados por humanos cuando la estabilidad natural se evapora. Cuando una gran ciudad se despierta sudando un día y temblando al siguiente, y sus cuerpos esenciales, producción agrícola y sistemas de infraestructura comienzan a fallar simultáneamente, la pregunta sigue siendo: ¿es esto meramente caos meteorológico o una poderosa advertencia grabada en el aire mismo que respiramos? Permanezca conmigo. Las señales acumuladas dejan de ser incidentes aislados, lo que sugiere que el aire mismo puede ser el medio principal que entrega el mensaje inminente. Después de que la presión persistente descendió de las montañas y luego viajó a través del aire, la tercera advertencia explícita ascendió del mar en Miami. Las predecibles mareas reales, ya amplificadas, se combinaron implacablemente con lluvias invernales inusuales, lo que resultó en la inundación catastrófica de porciones significativas de vecindarios costeros y transformó avenidas familiares en turbulentos canales de agua salada. Los vehículos se detuvieron bruscamente en el medio de las cuadras. Las residencias de la planta baja se llenaron de agua en minutos. Las familias se vieron obligadas a realizar evacuaciones oscuras y de pánico, llevando a sus hijos y mascotas a través de las aguas que subían rápidamente mientras el aullido de las sirenas resonaba en la oscuridad. Los equipos de respuesta a emergencias confirmaron más tarde que cuadras enteras cerca de la bahía vizcaína y Miami Beach se habían vuelto totalmente inaccesibles. Lo que más inquietó a los residentes de mucho tiempo fue la extraña manera en que se inició la inundación. Numerosos relatos describieron que el agua inicialmente se elevaba sin ningún sonido, solo para surgir con una fuerza repentina e inexplicable, creando la impresión de que estaba siendo empujada vigorosamente desde debajo de la tierra, en lugar de ser derramada desde el cielo. El Servicio Meteorológico Nacional documentó niveles de agua muy por encima de su altura normal, eliminando cualquier vía natural para que el agua de lluvia drenara. Para aumentar el caos, los desagües pluviales invirtieron su función, burbujeando y rociando agua de mar hacia las calles incluso mientras continuaba la lluvia. Por lo tanto, Miami estaba siendo sometida a una inmensa presión desde arriba y desde abajo simultáneamente. Sobre la ciudad, formaciones de nubes masivas, gruesas y curvas rodaron desde el mar, apiladas densamente como olas sucesivas. Los vientos cambiaron de dirección abruptamente, golpeando la costa en ráfagas cortas y violentas. Reflejadas por las luces de la calle, las aguas de la inundación emitieron un brillo antinatural e inquietante, haciendo que las carreteras inundadas brillaran como espejos de obsidiana. Después del aumento inicial, surgieron detalles extraños e inquietantes. Se observaron visiblemente bancos de peces nadando por las calles inundadas y dentro de los niveles inferiores de los garajes de estacionamiento cerca de la orilla inmediata. Antes del pico de la inundación, bandadas de aves locales abandonaron los árboles y los tejados, volando silenciosamente hacia el interior en grupos estrechamente coordinados. Los principales corredores de transporte, incluido el viaducto MacArthur y Oulton Road, tuvieron que ser cerrados ya que el agua sumergió completamente los carriles. Las fallas de energía se propagaron rápidamente a medida que los transformadores eléctricos comenzaron a emitir chispas violentamente cerca de las zonas de inundación, sumiendo a grandes vecindarios en la oscuridad. Un evacuado individual resumió el miedo generalizado de manera cruda: el agua no se sentía como lluvia. Se sentía como si el propio océano estuviera caminando hacia la ciudad. La Escritura ha ofrecido durante siglos advertencias cautelares con respecto a tales momentos apocalípticos. Lucas 9 y 25 habla específicamente del mar y las olas rugiendo, un evento destinado a traer inmensa angustia y perplejidad paralizante a las naciones. Este fenómeno se entiende no meramente como ruido o daño físico, sino como el fracaso de los límites establecidos, límites que la humanidad había asumido con confianza que eran permanentes.
Génesis 7 y 11 describe aguas catastróficas que se elevan no solo por las lluvias de arriba, sino también por la presión liberada de las profundidades de abajo, sirviendo como señal de que se ha levantado una restricción fundamental. En la visión bíblica, cuando el mar transgrede sus límites ordenados, el evento nunca es aleatorio, lleva un propósito profundo y correctivo. La inundación generalizada de Miami no es demostrablemente una tragedia aislada. Sucede a la presión inexplicable sobre las montañas, la repentina inestabilidad en el aire y la tensión documentada en el cuerpo humano. Diferentes sistemas fundamentales, pero golpeados en el momento idéntico. Cuando el poderoso océano se niega a permanecer confinado a la orilla, la pregunta planteada se vuelve ineludiblemente crítica. ¿Quién posee la autoridad final para establecer los límites de la creación? Permanezca conmigo, ya que las señales continúan convergiendo en lugar de disiparse. Antes de que los ríos interiores crecieran y antes de que los vientos comenzaran su grito colectivo, la primera indicación de perturbación se manifestó en las regiones más altas de la atmósfera. A lo largo de toda la extensión de los Estados Unidos, el cielo mismo comenzó una reacción, caracterizada no por la violencia explosiva, sino por una precisión inquietante. El clima no estalló, se organizó metódicamente, y fue este orden inquietante lo que más perturbó a los observadores. Extendidas desde el sur de California, Arizona y Texas, y llegando a sectores del medio oeste, bandas de nubes dramáticamente largas y rectas se materializaron repentinamente y mantuvieron sus posiciones fijas. Estas formaciones específicas se extendieron de manera antinaturalmente clara de horizonte a horizonte, cortando el cielo como líneas que habían sido dibujadas deliberadamente. Críticamente, no se fracturaron ni se dispersaron cuando los vientos cambiaron, ni se desenfocaron ni se disolvieron con el tiempo. En cambio, permanecieron rígidamente fijas, cruzándose a menudo en ángulos agudos y deliberados, formando patrones geométricos que sugerían una medición cuidadosa en lugar de un accidente caótico. A medida que el crepúsculo avanzaba, el cielo experimentó una decoloración anómala que desafió la explicación convencional. Rojos profundos y poderosos y rosas suaves y apagados se extendieron por la extensión y persistieron mucho más, allá del momento en que los colores del atardecer deberían haberse desvanecido por completo. Hubo una ausencia de tormentas que lo acompañaran, ni relámpagos ni truenos. El aire se experimentó como pesado y extrañamente restringido. Testigos dispersos en múltiples estados describieron el momento idéntico y compartido. El viento cayó repentinamente. Los pájaros se quedaron en silencio y el ruido ambiental del tráfico pareció retroceder en la distancia. Vecindarios enteros se detuvieron momentáneamente en contemplación. Los teléfonos celulares se levantaron simultáneamente y las voces bajaron instintivamente. Los vídeos del evento proliferaron rápidamente en las plataformas de redes sociales. Los clips de Los Ángeles, Phoenix, Dallas y Kansas City representaron consistentemente el mismo fenómeno. Formaciones de nubes estructuradas suspendidas en absoluta quietud. Los hilos de comentarios se llenaron inmediatamente de confusión y aprensión. Esto no parece natural, escribió un usuario. ¿Por qué el cielo está tan silencioso? Se siente como si algo estuviera observando. Millones de personas vieron estas imágenes en cuestión de horas, cautivadas no porque el espectáculo fuera inherentemente dramático, sino porque se sentía innegablemente deliberado. Si bien los meteorólogos hicieron referencia a raras capas atmosféricas y a fenómenos inusuales de refracción de la luz, muchos admitieron que el momento específico y la persistencia de las formaciones eran excesivamente difíciles de explicar completamente. La Escritura advirtió explícitamente que tales momentos llegarían inevitablemente. El Salmo 19:1 afirma no que los cielos simplemente exhiban belleza, sino que declaran, anuncian verdades profundas sin pronunciar una sola palabra hablada. Además, Lucas 9:25 habla directamente de señales que aparecen en el sol, la luna y las estrellas concurrentemente con una profunda angustia y agitación sobre la tierra. La Biblia no predice meramente caos en los cielos, sino más bien señales ordenadas y visibles destinadas a un reconocimiento claro antes de que se desarrolle el juicio final. A lo largo del registro bíblico, el cielo es a menudo el primer elemento en responder. Las nubes se alinean, la luz persiste antinaturalmente y desciende un silencio inquietante. Estas no son meramente decoraciones atmosféricas, son advertencias explícitas. Cuando los cielos eligen organizarse en lugar de dispersarse, la Escritura dicta que se requiere atención concentrada.
Lo que la gente percibió instintivamente en ese momento silencioso y luminoso no fue simplemente miedo, sino un reconocimiento incipiente. Algo monumental estaba siendo mostrado, transmitido no a través de gritos sino a través de un orden profundo y estructurado. El cielo no rugió, habló a través de la precisión geométrica. Si los cielos ya están participando en tal respuesta reaccionaria, la pregunta se vuelve ineludible. ¿Qué evento abrumador nos están preparando activamente para presenciar a continuación? Permanezca conmigo, porque cuando la esfera celestial comienza a señalar, el mensaje subyacente rara vez está completo. A lo largo de las remotas costas del Pacífico noroeste, un evento profundamente inquietante se desarrolló bajo el manto de la oscuridad. Extendiéndose desde el estado de Washington hasta Oregón, con informes suplementarios que surgieron cerca de las aguas de Columbia Británica en Canadá, el vasto océano comenzó repentinamente a emanar luz. Tramos largos y enteros de la costa brillaron con un intenso azul eléctrico. Ola tras ola avanzaba, moviéndose en pulsos sincronizados y rítmicos que abarcaban toda la línea de costa. Los peatones dejaron de moverse. Los barcos que navegaban redujeron drásticamente la velocidad. Los teléfonos celulares se levantaron una vez más para capturar el fenómeno. Lo que observaron no se parecía a la actividad biológica marina ordinaria. Los testigos detallaron cómo el mar se iluminaba dramáticamente con cada movimiento, creando la impresión distinta de que el agua misma poseía un pulso. Algunos comentaron que parecía un ritmo vivo operando bajo la superficie. Otros informaron haber observado intensas columnas verticales de luz azul que se elevaban directamente desde el agua, luz que no se extendía hacia afuera como reflejos de la superficie, sino que emergía visiblemente de las profundidades, como si un secreto profundo escondido se estuviera revelando momentáneamente. Los vídeos capturados a lo largo de Puget Sound y la costa de Oregón se propagaron con asombrosa velocidad en línea, acumulando rápidamente millones de vistas en unas pocas horas. Las secciones de comentarios que lo acompañaban reflejaban una aprensión universal: esto se siente mal. ¿Por qué el océano brilla así? Parece intencional. Lo que hizo que esta manifestación fuera aún más inquietante fue el momento circundante y las condiciones predominantes. Los científicos marinos verificaron que las temperaturas del agua costera eran inusualmente frías, un estado que normalmente inhibe la fuerte actividad de bioluminiscencia, que generalmente requiere calor. Sin embargo, el resplandor no solo persistió, sino que se intensificó, moviéndose uniformemente a lo largo de la costa mientras mantenía meticulosamente su ritmo y estructura, durante una duración que superaba con creces las expectativas científicas. Los investigadores marinos reconocieron oficialmente que la magnitud, la coordinación y la persistencia del fenómeno luminoso eran altamente inusuales, incluso si se ofrecían explicaciones biológicas provisionalmente. Varios testigos clave señalaron específicamente que el resplandor alcanzó su intensidad más vívida alrededor de las 3:33 de la madrugada, un detalle preciso que generó inmediatamente una atracción significativa en las redes sociales. En la Sagrada Escritura, ciertas horas específicas están tradicionalmente vinculadas con una profunda vigilancia y momentos de interrupción divina directa. Ya sea que este momento fuera una coincidencia o no, la recurrencia inquietó profundamente a muchos observadores. El entorno costero permaneció tranquilo, el aire estaba quieto y la luz inexplicable continuó su ascenso desde la profundidad. La Biblia habla directamente sobre el concepto de luz que emana de los recovecos profundos del mar. Génesis 1 registra que la luz se introdujo por primera vez en el cosmos antes del establecimiento del orden completo, separándose de la oscuridad a medida que el proceso de creación cambiaba violentamente. Job 38:16 plantea una pregunta formidable a la humanidad: ¿has entrado en los manantiales del mar o has caminado en los recovecos de lo profundo? En el contexto de la Escritura, lo profundo no se presenta como un vacío, es una fuerza que está activamente restringida. Cuando elige responder, señala un cambio fundamental en el orden gobernante. A lo largo de la Biblia, la aparición de luz que se origina en lugares inesperados marca consistentemente momentos de revelación, advertencia crucial o juicio inminente. La luz que se eleva desde abajo, en lugar de descender predeciblemente desde arriba, representa una inversión de la expectativa natural. Es una demanda de atención urgente. Esta luminiscencia no era un reflejo de luz urbana, ni era la iluminación de un barco que pasaba. Era el propio océano emitiendo activamente luz, como si un secreto profundo oculto dentro de las profundidades se estuviera revelando momentáneamente.
Si la luz ahora se eleva activamente desde lo profundo, la escritura instruye profundamente que los límites están siendo probados severamente. ¿Por qué lo profundo elige responder ahora? Permanezca conmigo, porque cuando lo insondable comienza a brillar, su mensaje rara vez se concluye. A lo largo del extenso perímetro del lago Michigan, un severo sistema meteorológico de efecto lacustre entró en erupción violentamente, empujando secciones de Chicago, el noroeste de Indiana y el suroeste de Michigan a condiciones repentinas y aterradoras de blanqueamiento, que dejaron a millones de personas desorientadas, atrapadas e inmovilizadas. Las ráfagas de viento aumentaron rápidamente, fluctuando entre 74 y 80 km por hora, impulsando la fuerte nieve lateralmente con una fuerza tan inmensa que las carreteras, las señales de tráfico y los puntos de referencia familiares se desvanecieron por completo en meros segundos. Los automovilistas ya no podían discernir dónde terminaba el pavimento y comenzaba la tierra abierta o el agua. Las principales carreteras interestatales que abrazaban la peligrosa costa se transformaron instantáneamente en corredores peligrosamente estrechos, densamente llenos de semirremolques que luchaban desesperadamente por mantenerse erguidos a medida que la visibilidad se desplomaba a cero absoluto. Los aeropuertos clave en toda la región de Chicago se vieron obligados a implementar más de 1,000 cancelaciones de vuelos o retrasos severos, varando consecuentemente a los viajeros a medida que la tormenta se intensificaba sin previo aviso. En tierra, cerca de Benton Harbor, un corresponsal de Fox Weather describió el sonido inmediatamente detrás de él como un rugido, trazando una comparación no con las condiciones invernales típicas del Medio Oeste, sino con la experiencia de estar dentro de una poderosa tormenta tropical que había sido despojada por completo de su calidez. La nieve impulsada por el viento golpeó la piel expuesta con la intensidad dolorosa de las agujas. Con el factor de sensación térmica calculado, las temperaturas se registraron cerca o por debajo de 0 grados Celsius, lo que significa que minutos de exposición presentaban un riesgo grave e inmediato de congelación. A medida que la oscuridad envolvía completamente la región, el peligro se multiplicó exponencialmente. A través de la nieve cegadora y arremolinada, la gente ya no podía distinguir las casas residenciales de los campos abiertos, o la costa real de la carretera. Los cortes de energía se propagaron rápidamente a medida que los árboles se doblaban bajo la tensión y las líneas eléctricas luchaban bajo el asalto combinado del viento y el hielo. Los equipos de servicios públicos se vieron obligados a esperar al margen, legalmente incapaces de restaurar la electricidad de manera segura mientras las condiciones operativas seguían siendo demasiado peligrosas. Los funcionarios de emergencia emitieron llamamientos urgentes a los residentes para que permanecieran estrictamente en el interior, advirtiendo explícitamente que viajar podría volverse fatal rápidamente. Los meteorólogos emitieron una advertencia de que ciertas regiones podrían acumular un pie o más de nieve, bloqueando efectivamente a comunidades enteras durante la noche. Los científicos ofrecieron explicaciones estándar, destacando que los grandes lagos, calentados por los patrones climáticos cambiantes, ahora actuaban más como mares interiores masivos, alimentando perpetuamente sistemas invernales más fuertes y caóticos. El lago ya no se comportaba simplemente como un límite pasivo, funcionaba activamente como un motor violento, generando su propio clima con una furia típicamente asociada solo con el océano abierto. Sin embargo, la escritura proporciona un análisis con una claridad más profunda. Job 37, 9-10 declara inequívocamente que las tormentas y el aliento helado se originan por el comando explícito de Dios, forjando hielo más allá de la capacidad de contención humana. El Salmo 148, 8 nos recuerda a todos los lectores que la nieve y el viento tormentoso cumplen su palabra y no están sujetos a la casualidad. En la cosmovisión bíblica, cuando las aguas interiores comienzan a rugir y actuar con el poder destructivo del mar, se entiende como una señal potente de que la presión gobernante está rompiendo sus límites establecidos. Los límites se difuminan y el orden fundamental se pone a prueba severamente. Lo que la población presenció a lo largo del lago Michigan no fue simplemente un clima invernal excepcionalmente duro, sino un recordatorio convincente de que la creación responde activamente cuando la restricción divina se levanta demostrablemente. Si las vastas aguas interiores ahora exhiben el comportamiento de los océanos turbulentos, la pregunta crítica se vuelve ineludible. ¿Es esto meramente una anomalía climática extrema o es una advertencia de que la estructura del orden mismo está bajo una severa tensión? Permanezca conmigo, porque esta no fue la señal final en emerger. A lo largo del vasto oeste americano,
Un colapso estructural silencioso pero profundamente devastador se está desarrollando actualmente a lo largo del legendario sistema del río Colorado. Los científicos han confirmado definitivamente que el río ya no se adhiere a ningún patrón hidrológico histórico estable. Esta situación trasciende una sequía temporal. Representa un fallo estructural y sistémico del recurso crucial del que dependen diariamente millones de estadounidenses. Los medidores de agua que abarcan desde los picos de las montañas rocosas hasta el desierto del suroeste están registrando ahora niveles de agotamiento de agua que inicialmente se proyectaba que llegarían a mediados de siglo, lo que indica una llegada décadas antes de los calendarios más pesimistas. En los embalses clave del lago Powell y el lago Mead, el agua ha retrocedido tan rápidamente que puertos deportivos enteros han sido cerrados y reubicados físicamente por la fuerza. Las familias que tradicionalmente habitaban la orilla estacionalmente se vieron obligadas a abandonar permanentemente sus hogares. En sectores de Arizona y Utah, se enviaron equipos de emergencia para llevar a cabo rescates desgarradores después de que barcos recreativos encallaran gravemente en llanuras de lodo recién expuestas, y sedimentos inestables y recién desecados colapsaran peligrosamente debajo de los vehículos. Un residente que vivía cerca del lago Mead observó que el agua se había retirado constantemente, mes tras mes implacable, transformando los lugares de pesca una vez familiares en polvo, creando la inquietante impresión de que el lago mismo estaba retirando intencionalmente su presencia. El daño en cascada se extiende mucho más allá del uso recreativo. Los productores agrícolas en la región de Yuma en Arizona y el Valle Imperial en California ahora informan de recortes de riego obligatorios y severos que han requerido dejar miles de acres cruciales sin plantar. Granjas familiares de varias generaciones están siendo abandonadas a regañadientes. Los hidrólogos emiten graves advertencias de que la crisis se extiende mucho más profundamente que los meros niveles de agua superficial. El agua subterránea, que tradicionalmente sirvió como el amortiguador estabilizador final para toda la región, ahora está colapsando después de décadas de sobrebombeo insostenible. Los pozos en vastas áreas de Colorado y Arizona ahora están extrayendo arena en lugar de agua vital. Los ganaderos informan que sus pozos fallan por completo en cuestión de semanas durante los periodos de máxima demanda. Los ingenieros ahora se enfrentan a una admisión aleccionadora. Los sofisticados modelos modernos son incapaces de resolver el problema central. El recurso del río se repartió originalmente en papel utilizando caudales medidos solo durante un periodo histórico inusualmente húmedo. El Pacto del Río Colorado de 1922 bloqueó efectivamente a 7 estados regionales en promesas de asignación de agua que la naturaleza, en su estado actual, no puede mantener demostrablemente jamás. En el término final del río, el delta del Colorado permanece casi completamente seco. Sus humedales vitales han desaparecido, las pesquerías han colapsado catastróficamente y las comunidades locales ahora dependen precariamente de pozos altamente salinos o costosos suministros de agua importada simplemente para sobrevivir. La Escritura advirtió contra este estado mucho antes de que se concibieran las presas modernas y los pactos de agua. Apocalipsis 16:4 habla escalofriantemente de que los ríos y los manantiales son golpeados directamente, transformando el agua que da vida en un instrumento de juicio. Amós 8:11 elabora, advirtiendo de una hambruna devastadora no solo de alimento físico y agua, sino de una sequía profunda de la verdad espiritual misma. En la Biblia, el secado de los ríos sirve para exponer ilusiones fundamentales. Los sistemas en los que se confiaba simplemente porque funcionaron históricamente, no porque estuvieran basados en la verdad inmutable, se revelan como frágiles. Lo que está ocurriendo actualmente a lo largo del río Colorado no es un accidente repentino. Es una exposición prolongada que revela fallas inherentes. Cuando el agua retrocede y se desvanece, expone brutalmente todo lo que se asumió fundamentalmente. Se construyó imprudentemente en exceso y se prometió imposiblemente en exceso. El río no solo está disminuyendo, está sirviendo como un testigo silencioso y poderoso. Si este informe completo ha ayudado a su reconocimiento del patrón emergente, por favor, den me gusta al vídeo, comparta sus ideas en los comentarios y suscríbase. Permanezca conmigo, porque cuando los sistemas fundamentales fallan silenciosamente, las consecuencias resultantes rara vez se contienen. La secuencia de eventos que ahora se desarrolla a lo largo de toda la geografía de los Estados Unidos ya no puede interpretarse racionalmente como una mera colección de desastres aislados. Las señales compuestas, inundaciones, congelamientos extremos, fallas del suelo, inestabilidad atmosférica aguda,
La desaparición de recursos hídricos esenciales y comportamientos extraños y sincronizados en tierra, mar y cielo, ya no están espaciadas. Están llegando en convergencia, superponiéndose cronológicamente y agravando profundamente la tensión agregada. La característica definitoria de este momento histórico no es la severidad aislada de ningún evento singular, sino la completa y aplastante ausencia de tiempo de recuperación significativo entre ellos. Las comunidades ya no progresan de una crisis inicial a una fase de reconstrucción organizada. Están haciendo la transición directamente de una crisis existencial inmediatamente a la siguiente. Las regiones montañosas están sufriendo un asalto sostenido de frío implacable y viento con fuerza de huracán, lo que requiere evacuaciones y el cierre de rutas de acceso críticas. Sin embargo, antes de que estos sistemas tengan la oportunidad de restablecerse por completo, las vastas aguas interiores comienzan a generar tormentas de tipo oceánico que borran instantáneamente toda visibilidad, paralizan los principales corredores de transporte y cortan simultáneamente la energía eléctrica. A medida que esta presión persiste, el aire mismo entra en una espiral de inestabilidad, pasando del calor extremo al frío debilitante con tal violencia que los sistemas biológicos del cuerpo humano son incapaces de adaptarse. Los hospitales desbordan su capacidad. Los cultivos principales mueren de la noche a la mañana y el ganado comienza a debilitarse sistémicamente. No hay pausa intermedia, el sistema general se niega a volver a su línea de base estable. Al mismo tiempo, la fuente de agua más vital y grande de la nación está sufriendo silenciosamente un colapso catastrófico. Los ríos se encogen dramáticamente, los embalses se vacían por debajo de los niveles críticos, los pozos fundamentales fallan y miles de acres de granjas quedan a oscuras. Las ciudades construidas sobre suposiciones hidrológicas hechas hace un siglo ahora se enfrentan a una dura realidad que esas suposiciones iniciales no pueden sostener. Esto no es un desastre repentino y singular, es una exposición prolongada que revela fallas inherentes, acelerándose a un ritmo que supera con creces la capacidad de respuesta humana. A lo largo de las extensas costas, este patrón de escalada se intensifica. Los mares cruzan límites que alguna vez se consideraron inmutablemente fijos. El agua penetra profundamente en los centros urbanos sin previo aviso, subiendo inesperadamente desde abajo a medida que los desagües de las calles invierten su flujo, y las calles se transforman rápidamente en canales de agua salada. Las familias deben evacuar en completa oscuridad. La infraestructura emite chispas y falla espectacularmente. Los animales sirven constantemente como el indicador principal, abandonando terrenos familiares en un silencio inquietante. Se observan peces nadando donde deberían estar los automóviles. Los pájaros abandonan los tejados momentos antes de que el agua suba violentamente. La creación reacciona fundamentalmente antes de que las alertas iniciadas por humanos puedan siquiera sonar. Por encima de este caos, el cielo mismo comienza un cambio en su comportamiento. Las formaciones de nubes comienzan a organizarse con estructura en lugar de dispersarse caóticamente. Líneas rectas se extienden con una claridad inquietante a través de los horizontes. Colores anómalos persisten mucho después de que el sol se ha puesto. El viento cae inexplicablemente. El sonido ambiental se desvanece. Los testigos describen una quietud abrumadora en lugar de mero caos, experimentando una sensación de asombro en lugar de pánico. Estos no son los cielos de tormentas rutinarias, son cielos de señales. Y los vídeos resultantes se propagan viralmente, no debido a su contenido dramático, sino porque transmiten la impresión distinta de intencionalidad. El hilo conductor que une todos estos eventos es la presión sostenida. Presión sin la liberación necesaria. En generaciones anteriores, los desastres llegaban, pasaban y otorgaban una ventana de tiempo crucial para la reconstrucción y la recuperación. Ahora, los sistemas son golpeados una y otra vez antes de que se puedan completar las reparaciones. El suelo permanece saturado antes de la llegada de la próxima tormenta. Las redes eléctricas se esfuerzan hasta el punto de ruptura sin tiempo asignado para la estabilización. Los respondedores de emergencia son redesplegados repetidamente sin descanso adecuado. La resistencia humana misma se pone a prueba no solo por el impacto inicial, sino por la duración implacable de la tensión. La Escritura habla directamente sobre este patrón de escalada. Jesús emitió una advertencia severa en Mateo 12 y 22, declarando, si esos días no fueran acortados, ninguna carne sobreviviría.
Este versículo no describe un evento catastrófico singular que termine con el mundo. Describe una compresión devastadora. Días apilados tan estrechamente con problemas agravados que el acto mismo de supervivencia necesita la aplicación de la restricción divina. El peligro radica no solo en la naturaleza de los eventos, sino en la aterradora velocidad a la que continúan ocurriendo. A lo largo de la Biblia, la escalada sin suficiente recuperación constituye una señal inconfundible. En el antiguo Egipto, las plagas se intensificaron sin ninguna pausa. En los escritos proféticos, las advertencias llegaron en una proximidad temporal más cercana a medida que se acercaba el juicio final. La Escritura enseña que cuando el espacio necesario entre eventos trascendentales se evapora, se está señalando una urgencia severa. Esto llama no al pánico, sino a la atención cuidadosa, no a la mera especulación, sino al reconocimiento activo. Lo que la generación actual está presenciando no es caos arbitrario, es convergencia explícita. Sistemas naturales distintos, regiones geográficamente dispares, pero operando en el momento idéntico. La tierra se tensa y se rompe, el agua se retira e invade, el aire esencial se desestabiliza rápidamente. El cielo se organiza. La vida, en todas sus formas, responde instintivamente. Estas no son alertas desconectadas, son mensajes intrincadamente estratificados e interconectados. Las señales visibles en sí mismas no son el mensaje completo, funcionan como la convocatoria. Representan un llamado convincente a examinar críticamente los supuestos fundamentales, ya sean físicos, sociales o profundamente personales. Los sistemas construidos principalmente para la estabilidad ahora están siendo probados bajo una intensa aceleración. Lo que posee verdadera integridad ahora está siendo revelado. Lo que meramente se asumía que era sólido está colapsando silenciosa y rápidamente. La pregunta ya no es si está ocurriendo un evento sin precedentes, eso es evidente. La verdadera pregunta es si podemos reconocer el significado inherente en este implacable apilamiento de eventos. Cuando los desastres principales dejan de permitir el espacio necesario para la recuperación. Cuando la escalada suplanta violentamente el ritmo y cuando la presión aumenta más rápido que la capacidad de respuesta humana, la Escritura indica que este es un momento que exige la máxima vigilancia. Porque, en el contexto bíblico, las señales apiladas invariablemente preceden a un cambio decisivo que define una era. En esta coyuntura histórica, la acumulación de evidencia refuta decisivamente la premisa de la coincidencia. Lo que se está desarrollando actualmente en los Estados Unidos no es una cadena arbitraria de tragedias no relacionadas, sino un patrón altamente sincronizado y revelador que se manifiesta a través de múltiples capas críticas de la creación. Las montañas rugen con fuerza sostenida y antinatural. Los mares cruzan violentamente límites que alguna vez se creyeron permanentes. Los ríos se retiran dramáticamente de regiones donde la existencia humana dependía enteramente de ellos. La luz se levanta inexplicablemente de profundidades que deberían permanecer perpetuamente oscuras. Y por encima de todo, el cielo mismo comienza un proceso de ordenamiento, alineación y señalización deliberada, desprovisto de ruido. Estos eventos significativos no están ocurriendo en un vacío de aislamiento, ni se están desarrollando lentamente. Están llegando simultáneamente, superponiéndose en el tiempo y presionándose unos contra otros con una urgencia profunda y creciente. Diferentes regiones geográficas y distintos elementos naturales están convergiendo en el mismo momento. Esta compresión temporal y espacial es precisamente lo que distingue la temporada actual. La importancia radica no solo en lo que está sucediendo, sino en la angustiosa estrechez de su ocurrencia. En la Escritura, esta forma de convergencia nunca se clasifica como casualidad. La Biblia no considera la creación como una colección suelta de sistemas independientes, sino como un testigo único y unificado. Cuando la tierra, el mar, el cielo y toda la vida biológica comienzan a responder de forma concertada, la Escritura define esta reacción colectiva como testimonio. El temblor de las montañas, el rugido de las aguas y la señalización de los cielos se describen como respuestas coordinadas, no meros accidentes de la naturaleza. Las montañas rugientes ilustran la presión en la elevación donde el viento y el frío ya no se dispersan naturalmente, sino que se intensifican dramáticamente. Los mares que traspasan las defensas urbanas demuestran la falla de los límites, no una erosión gradual, sino una inversión repentina y aguda. Los ríos que se retiran confirman que los supuestos fundamentales fueron fundamentalmente erróneos desde el principio.
no solo debido a un solo año seco. La luz que se eleva desde lo profundo desafía activamente el orden natural esperado, apareciendo donde solo debería reinar la oscuridad impenetrable. Y el cielo que se alinea, tranquilo, estructurado y deliberado, proporciona un contrapunto poderoso y marcado al caos localizado que irrumpe debajo. Cada señal individual podría racionalizarse potencialmente. Tomadas colectivamente, sin embargo, forman un patrón unificado que exige un reconocimiento inmediato y serio. La Escritura prepara a la humanidad explícitamente para este momento preciso. En Lucas 9:28, Jesús afirma: cuando estas cosas comiencen a suceder, levanten la cabeza, porque su redención está cerca. El fraseo preciso es vital. Él no condiciona la acción a si estas cosas suceden, o después de que terminen. Él ordena la acción cuando comienzan. El énfasis no está en la finalización de los eventos, sino en el inicio, la etapa inicial de un proceso que señala profundamente un cambio en la línea de tiempo gobernante misma. A lo largo de toda la historia bíblica, las temporadas de advertencia integral invariablemente preceden a las temporadas de juicio. La presión debe acumularse antes de la liberación final. Las señales aparecen decisivamente antes de la separación final. Esta secuencia está destinada no a inducir el caos o el pánico, sino a establecer una claridad absoluta. Cuando las señales proféticas se apilan implacablemente en lugar de permanecer espaciadas, la Escritura revela que la ventana protectora no se está cerrando al azar, se está estrechando intencionalmente y rápidamente. Lo que hace que esta temporada actual sea inconfundible es la eliminación total del espacio de recuperación. En el pasado, ocurrían desastres. Seguía una pausa y se permitía tiempo suficiente para la reconstrucción comunitaria. Ahora, la recuperación se interrumpe violentamente. Las inundaciones intensas siguen inmediatamente a eventos de congelación extrema. El colapso sistémico sigue inmediatamente a la tensión severa. Un sistema crítico falla antes de que el siguiente pueda siquiera estabilizarse. Esta aceleración y compresión es, en sí misma, el mensaje central. En la Biblia, la aceleración señala exposición urgente, no destrucción por sí misma, sino un proceso de revelación diseñado para mostrar lo que puede perdurar y lo que inherentemente no puede. Hebreos 12:27 explica claramente el propósito subyacente. El zarandeo elimina todo lo temporal para que solo lo absolutamente inquebrantable pueda permanecer permanentemente. El zarandeo no es, por lo tanto, caos, es una clasificación deliberada. Y la clasificación es siempre un proceso que ocurre durante distintas temporadas, no destellos momentáneos. Esta distinción es la razón por la cual el patrón general tiene mucho más peso que cualquier señal aislada. Las señales no son el mensaje final, sirven como la convocatoria urgente, un llamado a examinar profundamente todos los cimientos, ya sean personales, sociales o espirituales. La estabilidad arraigada meramente en la cómoda suposición ahora se demuestra que es cualitativamente distinta de la estabilidad arraigada en la verdad verificable. Si las montañas, los mares, los ríos, las profundidades y los cielos están respondiendo simultáneamente a la misma señal invisible, entonces la creación misma está apuntando hacia un umbral profundo. Este no es el final de todo, sino el comienzo convincente del discernimiento, una línea divisoria entre las estructuras que simplemente existían y las que fueron construidas a propósito, para durar las edades. Por lo tanto, la pregunta final y más crucial no es si estos eventos son reales, son visibles, ampliamente documentados y ampliamente compartidos. La investigación más profunda es si la humanidad comprende verdaderamente el significado completo de su abrumadora convergencia. Si las señales se están apilando rápidamente en lugar de espaciarse, ¿estamos, incluso ahora, viviendo dentro de la advertencia profética? Gracias por permanecer involucrado a lo largo de este extenso análisis. Si esta serie lo ha ayudado a ver el intrincado patrón con mayor claridad, por favor, apoye este trabajo dándole me gusta al vídeo, compartiendo sus pensamientos considerados en la sección de comentarios y suscribiéndose al canal. Su compromiso es vital para mantener activa esta conversación crucial. Permanezca vigilante, mantenga su arraigo espiritual y quédese conmigo, porque esta temporada transformadora está lejos de haber terminado de revelar su propósito final. Algo profundamente anómalo está sucediendo dentro de los Estados Unidos. A lo largo de los últimos años, y particularmente con una frecuencia intensificada en los últimos meses,
Existe una sensación generalizada de que lo divino se está revelando activamente a esta nación a través de señales explícitas, advertencias inconfundibles y fenómenos que incluso los no creyentes endurecidos luchan enormemente por racionalizar. Hemos presenciado colectivamente calamidades naturales inexplicables, despertares espirituales repentinos, colapsos morales en cascada y momentos de convicción espiritual inexplicable que se extienden por todo el continente. Es abrumadoramente evidente que los cielos están intentando, con inmensa fuerza, asegurar la atención de Estados Unidos. Sin embargo, sigue existiendo una paradoja teológica preocupante que continúa dejando perplejos a muchos observadores fieles. Para una nación que ha ocupado un papel tan profundamente dominante en los asuntos globales, dando forma a la economía internacional y erigiéndose como el gigante militar y financiero preeminente de la era moderna, ¿por qué la Biblia no ofrece ninguna mención clara e inequívoca de los Estados Unidos en sus profecías del tiempo del fin? ¿Por qué un país tan influyente a nivel mundial y aparentemente bendecido está completamente ausente cuando la Escritura describe meticulosamente las batallas finales, el ascenso global del Anticristo y el eventual regreso de Jesucristo? Podría ser que la misma secuencia de eventos que estamos documentando y presenciando ahora sea la explicación crucial de este silencio. En esta presentación, lo invitamos a embarcarse en un viaje profundo con nosotros mientras descubrimos sistemáticamente las señales impactantes que finalmente pueden dar cuenta de la inexplicable ausencia de Estados Unidos en el panorama de la profecía bíblica. Para comprender adecuadamente por qué la omisión de Estados Unidos en la profecía del tiempo del fin es tan notablemente sorprendente, primero debemos establecer qué naciones están específicamente designadas en la Biblia. Es imperativo reconocer que muchas naciones modernas y regiones geográficas se mencionan específicamente en la profecía bíblica, identificadas por sus nombres modernos o, con mayor frecuencia, por sus contrapartes antiguas bien establecidas. Libros canónicos como Daniel, Ezequiel, Isaías, Jeremías, Zacarías y Apocalipsis pintan colectivamente un extenso lienzo profético que detalla qué naciones ascenderán, cuáles fracasarán por completo y cuáles asumirán roles fundamentales en el capítulo final y dramático de la historia humana. Aunque la Biblia comprensiblemente no emplea la nomenclatura geográfica moderna, la gran mayoría de los académicos están de acuerdo con sus equivalentes históricos. Entonces, ¿quién está específicamente incluido? Israel se encuentra inequívocamente en el centro absoluto de la narrativa profética. Cada línea de tiempo cronológica de la profecía gira fundamentalmente en torno a esta nación. Desde la reconstrucción crítica del Tercer Templo hasta la firma del Tratado de Paz de 7 años, el dramático ascenso del Anticristo y la eventual abominación de la desolación, todos estos eventos están destinados a desarrollarse dentro de la tierra de Israel. Las batallas culminantes y aterradoras de Gog y Magog, Armagedón y el establecimiento final del reino milenial están todas situadas geográficamente allí. Apocalipsis 21 culmina esta visión al otorgar un vistazo final y eterno de la Nueva Jerusalén, descendiendo de la esfera celestial, donde Dios mismo morará permanentemente con su pueblo. Luego está Babilonia, la antigua y magnífica ciudad situada a lo largo del gran río Eufrates en lo que corresponde al actual Irak. Apocalipsis capítulos 17 y 18 se refieren a Babilonia repetidamente, representándola como un lugar físico, literal y verificable, y una potente representación simbólica de un sistema mundial profundamente corrupto saturado de idolatría, orgullo y contaminación espiritual generalizada. Funciona como un retrato definitivo de una sociedad que ha rechazado vehementemente la autoridad divina. En consecuencia, está lista para el juicio. También discernimos claramente a Persia, reconocida mundialmente hoy como Irán. La Biblia, particularmente en Ezequiel 38, predice una batalla futura monumental donde una gran coalición de naciones se levantará agresivamente contra Israel. Persia es nombrada explícitamente como uno de los participantes principales. Para el contexto histórico esencial, el nombre oficial de Persia se cambió formalmente a Irán en 1935. Esta predicción no se basa en vaguedades, es notable y geográficamente específica. Junto a Persia, la Biblia enumera a Rusia, Etiopía y Libia como componentes integrales de esta formidable confederación de naciones, todas operando bajo el liderazgo simbólico de una figura designada como Gog, un personaje asociado frecuentemente con la violencia y la rebelión abierta. Y finalmente, está China, o lo que numerosos eruditos creen que representa una referencia profética fuerte y convincente a esa nación. Apocalipsis 4 y 12 habla de los reyes del Oriente,
siendo preparados metódicamente para marchar después de que el gran río Éufrates se seque por completo. Directamente al este de Israel en cualquier mapa se encuentra China. Apocalipsis 9 y 16 procede a describir un vasto ejército que comprende 200 millones de soldados, una escala numérica casi imposible de comprender completamente para la mente humana, pero una fuerza que solo una nación moderna podría reunir y desplegar de manera realista hoy. Curiosamente, la descripción bíblica de sus corazas, compuestas de rojo, azul y amarillo, se alinea coherentemente con los colores institucionales dominantes del ejército de China y su simbolismo nacional. Por lo tanto, reiteramos la pregunta central y desconcertante: si Israel, Irán, Rusia, Irak y potencialmente China tienen asignada una posición destacada en el calendario profético de Dios, ¿dónde está entonces Estados Unidos? ¿Cómo puede una nación que comanda la economía más poderosa, ejerce la presencia militar más influyente y desempeña un papel central e insustituible en la geopolítica moderna estar de alguna manera completamente ausente del evento más trascendental en la historia humana? El análisis posterior puede contener la respuesta profunda. ¿Por qué la escritura profética no menciona a Estados Unidos en la narrativa del tiempo del fin? Dada la multitud de naciones que se citan explícita o simbólicamente en la profecía bíblica, la notable ausencia de los Estados Unidos sigue siendo simultáneamente desconcertante y altamente significativa. Como se estableció anteriormente, Israel es central. Babilonia, Persia, Irán, e incluso los distantes reyes del Oriente, hipotetizados como China, están claramente contabilizados. Sin embargo, la Biblia profética mantiene un silencio inquietante con respecto a Estados Unidos. ¿Qué mecanismos plausibles podrían explicar esta omisión profética? Proponemos tres escenarios primarios y distintos que podrían explicar por qué los Estados Unidos están notablemente ausentes de los eventos finales y definitivos de esta era mundial actual. La primera teoría postula que Estados Unidos sufre un declive severo o un colapso total antes del tiempo del fin. Una de las teorías más extendidas y extensamente discutidas sugiere que Estados Unidos simplemente deja de existir como una potencia mundial importante reconocible para cuando comienzan los eventos finales del tiempo del fin. Aunque EU actualmente lidera a nivel mundial en destreza económica, capacidad militar e influencia internacional, ninguno de estos atributos posee una garantía de perpetuidad. El precedente histórico demuestra inequívocamente que ningún imperio, independientemente de su poder, se mantiene eternamente. El formidable imperio romano colapsó, el antiguo reino de Babilonia cayó, y es enteramente plausible que los Estados Unidos puedan seguir una trayectoria análoga. Varios catalizadores podrían precipitar este declive. Un colapso económico abrumador resultante de una deuda nacional paralizante, hiperinflación o falla sistémica masiva. Profunda decadencia moral y declive espiritual que conducen directamente al juicio divino, reflejando el destino del antiguo Israel y otras naciones caídas. División interna extrema y creciente malestar civil, cuyos precursores ya se manifiestan a un nivel profundamente inquietante. Guerra o ataques dirigidos, posiblemente involucrando devastadores intercambios nucleares o sofisticada guerra cibernética. Desastres naturales catastróficos o juicios sobrenaturales repentinos, como terremotos que abarcan continentes, plagas generalizadas u otros eventos sancionados por Dios como una forma de corrección final. Finalmente, un colapso cultural integral donde la nación desecha su brújula moral y su integridad espiritual fundamental. El apóstol Pablo escribió en 2 Tesalonicenses que un potente, fuerte engaño descendería sobre el mundo en los últimos días. ¿Podría el estado actual sugerir que Estados Unidos ya está operando sustancialmente bajo esta influencia? ¿Podría el silencio profético ser un puntero austero hacia una nación que ha caído dramáticamente de su gracia inicial y relevancia global? Si Estados Unidos colapsará estructuralmente antes de que los eventos del tiempo del fin se materialicen por completo, esto explicaría perfectamente por qué no tiene un papel reconocible durante el ascenso crítico del Anticristo, o las batallas finales climáticas detalladas en Apocalipsis. La segunda teoría sugiere que Estados Unidos permanece presente, pero solo simbólicamente o habiendo sido absorbido por un sistema mayor. Una posibilidad alternativa sugiere que Estados Unidos sí existe durante el tiempo del fin, pero ya no opera como una superpotencia soberana e independientemente reconocible. En cambio, podría haber sido integrado en un sistema global integral, una estructura de gobierno mundial único, o una coalición de naciones que funcionan enteramente bajo el control centralizado del Anticristo.
Este escenario implica que Estados Unidos ya no actuaría autónomamente, sino que constituiría un componente de lo que Apocalipsis 13 designa como el sistema de la bestia. Se predice que esta estructura de gobernanza global será impulsada por un control que lo abarca todo, político, económico y espiritual. La Biblia afirma claramente, nadie podrá comprar ni vender sin la marca de la bestia, una advertencia que muchos interpretan como una previsión de la gobernanza global centralizada y el control económico digital ubicuo. Es muy plausible que Estados Unidos esté representado simbólicamente dentro de la descripción bíblica de Babilonia la Grande, una metáfora de un lugar caracterizado por el lujo excesivo, el orgullo arrogante, la profunda degradación moral y la inevitable y catastrófica destrucción. Apocalipsis 18, 7-8 declara dramáticamente, en su corazón se jacta: estoy sentada entronizada como reina. No soy viuda. Nunca me lamentaré. Por lo tanto, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, luto y hambre. Será consumida por el fuego. Porque poderoso es el Señor Dios que la juzga. Este pasaje tiene un parecido asombroso con una nación moderna, tremendamente rica y excesivamente orgullosa, que se ve a sí misma como intocable hasta que se realiza una destrucción repentina y rápida. ¿Podría Babilonia la Grande servir como un símbolo profundo para Estados Unidos? ¿O para la forma corrupta en la que finalmente evoluciona Estados Unidos? La tercera teoría sostiene que el rapto elimina una porción críticamente significativa de la población estadounidense. Esta hipótesis, si bien proporciona una inmensa esperanza para los creyentes, sugiere simultáneamente un resultado devastador para el propio Estado-nación. Históricamente, Estados Unidos ha contenido una de las poblaciones cristianas más numerosas y vibrantes del mundo. Si el evento del rapto ocurriera antes del período de la tribulación, como creen ampliamente muchos cristianos evangélicos, entonces millones de estadounidenses desaparecerían instantáneamente de la tierra. Las consecuencias inmediatas serían catastróficas: inestabilidad cataclísmica, un profundo vacío espiritual, social y político. Las estructuras de liderazgo existentes colapsarían instantáneamente. La infraestructura esencial se vería abrumada y fallaría. Toda la economía nacional podría caer en un colapso irreversible. Estallarían el caos social generalizado y el desorden. En este escenario específico, la nación no es sometida a juicio tradicional o destrucción física completa, sino que se vuelve globalmente irrelevante debido al impacto drástico y paralizante de la repentina desaparición de su población creyente. Jesús advirtió explícitamente que su regreso se manifestaría como ladrón en la noche. En ese momento singular y preciso, Estados Unidos podría ser una de las naciones más severa y únicamente afectadas. Cada uno de estos tres escenarios convincentes conduce en última instancia a una conclusión singular y aleccionadora. El Estados Unidos reconocido hoy puede fundamentalmente dejar de existir en su forma actual cuando comiencen los eventos finales y decisivos de Apocalipsis. Ya sea que la causa sea el juicio divino, el compromiso nacional o la partida repentina de la comunidad global de creyentes, el silencio bíblico con respecto a Estados Unidos sirve como una advertencia poderosa e inminente de que lo que estamos presenciando actualmente constituye las etapas iniciales de un desenmarañamiento espiritual masivo. Sin embargo, es esencial recordar que Dios sigue siendo enteramente soberano. Él no es tomado por sorpresa por ninguno de estos desarrollos. Y para todos aquellos que ponen su confianza en Jesucristo, la promesa de esperanza sigue siendo absoluta. Independientemente de lo que finalmente le suceda a cualquier nación terrenal, ¿cuáles son las señales tangibles actuales ahora visibles en Estados Unidos? Si los Estados Unidos se dirigen inexorablemente hacia su día de ajuste de cuentas profetizado, la Biblia advierte que la era final se caracterizará por una gran apostasía, un aumento desenfrenado de engaño generalizado, creciente maldad y un rechazo absoluto de la verdad divina. Lo que es evidente en los Estados Unidos hoy trasciende la mera evolución cultural. Es una guerra espiritual que se libra abiertamente y sin restricciones. Observamos un rechazo claro y sistémico de Jesucristo que impregna las instituciones que alguna vez lo honraron. En los sistemas escolares públicos, la oración ha sido suprimida institucionalmente. En el ámbito de la política, el mismo nombre de Dios es invocado con una frecuencia cada vez menor. Dentro de la esfera del entretenimiento masivo, la burla abierta de la fe se ha convertido en la corriente cultural principal. Crecen dentro de la nación sistemas poderosos e ideologías destructivas que niegan abiertamente a Cristo,
Intentan vigorosamente silenciar la verdad divina y promueven activamente la rebelión contra todos los principios establecidos en la Biblia. Esta lucha es fundamentalmente espiritual, no meramente política. Lo que históricamente se definió como maldad ahora se celebra abiertamente, y lo que alguna vez fue venerado como justo ahora es rutinariamente ridiculizado. Es precisamente en este ambiente donde surgirá el anticristo. Cuanto más a fondo comprendamos su naturaleza, mejor equipados estaremos para reconocerlo y enfrentarlo. Examinemos la comprensión tradicional del origen del anticristo. Se le describe como acechando, como una serpiente a lo largo del camino, con la intención de herir y, en última instancia, matar a aquellos que caminan por los caminos de la justicia con el veneno letal de su profunda maldad. Él nacerá de la unión conyugal de una madre y un padre, similar a todos los demás hombres, y no, como sugieren erróneamente algunas cuentas, únicamente de una virgen. Sin embargo, será concebido totalmente en pecado, generado en pecado y nacido en pecado. En el momento mismo de su concepción, el diablo mismo entrará en el vientre de la madre. Simultáneamente, el poder del diablo lo nutrirá y protegerá durante todo el periodo de gestación, permaneciendo permanentemente con él. Así como el Espíritu Santo entró en la madre de nuestro Señor Jesucristo, cubriéndola con poder divino y llenándola de divinidad para que el niño que concibió fuera divino y santo. De manera similar, el diablo descenderá sobre la madre del anticristo, llenándola por completo, abarcándola totalmente, dominándola por completo y poseyéndola tanto interna como externamente. Por lo tanto, a través de la cooperación activa del diablo, ella concebirá a través de un hombre, y el niño resultante será totalmente malvado, completamente maligno y eternamente perdido. Por esta razón fundamental, ese hombre es designado el hijo de perdición, porque su propósito será destruir a la raza humana hasta el punto de su capacidad, y él mismo será destruido por completo en el día final. Que nadie os engañe de ninguna manera, porque ese día, el regreso de Cristo, no vendrá hasta que ocurra la rebelión final y se revele el hombre de anarquía, el hombre condenado específicamente a la destrucción. Ahora han escuchado los relatos de su nacimiento. Ahora, consideren el lugar de su nacimiento. Así como nuestro Señor y Redentor preordenó a Belén como el lugar para asumir la humanidad y nacer para nuestra salvación, así también el diablo seleccionó un lugar apropiado para ese hombre perdido conocido como el anticristo, una ubicación de la que debería surgir naturalmente la misma raíz de todo mal, específicamente, la ciudad de Babilonia. Se profetiza que el anticristo nacerá en esa ciudad histórica, que alguna vez fue un centro pagano globalmente célebre y glorioso y la antigua capital del vasto imperio persa. También se registra que será criado y protegido en las ciudades de Betsaida y Corazín, las mismas ciudades que el Señor reprochó dramáticamente en los Evangelios cuando clamó, «¡Ay de ti, Betsaida! ¡Ay de ti, Corazín!». El anticristo se rodeará de magos, encantadores profesionales, adivinos y poderosos hechiceros que, operando bajo la instrucción explícita del diablo, lo criarán y lo instruirán a fondo en todo mal, error y arte perverso concebible. Los espíritus malignos funcionarán como sus guías principales, sus compañeros constantes y sus asociados inseparables. Posteriormente, viajará a Jerusalén, donde empleará varias torturas crueles para matar a todos los cristianos que se resistan a la conversión a su causa. Él erigirá su trono personal directamente dentro del templo santo. Con respecto al templo construido por Salomón que había sido destruido, él lo restaurará a su antigua grandeza. Se circuncidará físicamente y afirmará falsamente ser el mismísimo Hijo de Dios Todopoderoso. Primero convertirá con éxito a poderosos reyes y príncipes a su causa, y posteriormente, a través de su influencia forzada, convertirá a las poblaciones globales restantes. Atacará agresivamente los lugares sagrados por donde caminó el Señor Cristo y destruirá sin piedad los hitos que el Señor hizo famosos. Después de esto, enviará mensajeros y predicadores a través de todo el mundo. Su influencia y poder se extenderán de mar a mar, de este a oeste y de norte a sur. Además, realizará numerosos signos, prodigios grandes y nunca antes vistos. Hará que el fuego literal descienda aterrorizantemente del cielo a la vista de los testigos. Los árboles estallarán repentinamente en flor y luego se marchitarán instantáneamente. El mar se volverá repentinamente violentamente tormentoso y luego inesperadamente tranquilo. Manipulará los elementos para que cambien a formas diferentes, desviará el flujo y el orden naturales de los cuerpos de agua, perturbará el aire con vientos poderosos y todo tipo de conmociones repentinas,
y ejecutará innumerables otros actos maravillosos y engañosos. Incluso se profetiza que resucitará a los muertos visiblemente a la vista de los hombres, con la intención de llevar al error, si tal cosa fuera posible, incluso a los elegidos de Dios. Porque cuando los perfectos y los escogidos de Dios presencien grandes señales de esta magnitud inimaginable, serán llevados a dudar si él podría ser, de hecho, el Cristo que, según la Escritura, está destinado a venir al final del mundo. Él instigará una persecución universal dirigida a todos los cristianos y a los elegidos. Se alzará contra los fieles a través de 3 métodos distintos: por terror calculado, por la ofrenda de regalos seductores y por la realización de falsos prodigios. A todos aquellos que consientan en creer en él, les dispensará inmensas cantidades de oro y plata. Aquellos a quienes no pueda corromper con regalos materiales, intentará aplastarlos con un terror intenso. Y aquellos a quienes no pueda vencer a través del terror, se esforzará por seducirlos utilizando falsas señales y prodigios fabricados. Aquellos que aún se nieguen a ser seducidos por sus maravillas, los torturará cruelmente y los matará miserablemente a la vista del público. En ese momento, descenderá sobre la tierra una tribulación de tal severidad como nunca se ha experimentado desde la creación de las naciones. Aquellos que se encuentren en campo abierto se verán obligados a huir a las montañas, y cualquiera que esté en un tejado no descenderá a su casa para recuperar ninguna posesión. Todo cristiano fiel descubierto se enfrentará al ultimátum de negar a Dios o, si eligen permanecer fieles, perecer, ya sea a través de la espada, el horno de fuego, serpientes venenosas, bestias salvajes o a través de alguna otra forma de tortura insoportable. Se predice que esta horrible y aterradora tribulación durará precisamente 3 años y medio en todo el mundo. Sin embargo, esos días finalmente serán acortados por el bien de los elegidos, porque a menos que el Señor acortara esos días, la humanidad no habría sobrevivido. El apóstol Pablo revela definitivamente el momento de la llegada del Anticristo y el comienzo del día del juicio en la segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2. Os rogamos urgentemente con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, donde dice, que nadie os engañe de ninguna manera. Porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de anarquía, el hombre condenado a la destrucción. Entendemos históricamente que después del gran imperio griego, e incluso después del anterior imperio persa, cada uno de los cuales comandó gran gloria y floreció con inmenso poder en su tiempo, finalmente surgió el poderoso imperio romano. Este fue el más fuerte de todos los imperios, logrando el control sobre todos los reinos de la tierra. Todas las naciones se volvieron subordinadas a los romanos y se vieron obligadas a pagarles tributo. Este contexto histórico explica por qué el apóstol Pablo afirma que el anticristo no se manifestará en el mundo, a menos que la defección haya tenido lugar primero. Es decir, a menos que todos los reinos que antes estaban sujetos al imperio romano primero deserten de su control. Esta deserción completa aún no ha ocurrido. Porque, aunque podemos observar que el imperio romano está en gran parte en ruinas, sin embargo, mientras los reyes de los francos, que actualmente poseen el control sobre el imperio romano por derecho heredado, continúen gobernando, la dignidad fundamental del imperio romano no desaparecerá por completo, ya que perdurará a través de sus reyes reinantes. Algunos académicos altamente instruidos sugieren que uno de estos reyes de los francos poseerá el imperio romano de nuevo. Se predice que aparecerá en el mismo último tiempo, sirviendo como el rey más grande y el final. Después de gobernar con éxito su imperio recién adquirido, finalmente viajará a Jerusalén y depondrá formalmente su cetro y corona sobre el Monte de los Olivos. Esta acción significará el fin definitivo y la consumación del imperio romano y cristiano, inmediatamente antes de los eventos finales. Según la profecía específica del apóstol Pablo citada anteriormente, los académicos sugieren que el anticristo será entonces inminente, e inmediatamente después, se revelará el hombre de pecado, el anticristo. Aunque es biológicamente un hombre, servirá simultáneamente como la fuente máxima de todos los pecados y será conocido como el hijo de perdición, es decir, el hijo del diablo, no a través de la paternidad natural, sino a través de la imitación intensa, porque ejecutará plenamente la voluntad del diablo en todas las cosas. La plenitud absoluta del poder diabólico y todo el carácter del mal morarán en él de una manera tangible y corporal, porque escondidos dentro de él estarán todos los tesoros de la profunda malicia e iniquidad. Dado que hemos abordado su inicio, delineemos ahora la naturaleza de su fin. Este anticristo,
el hijo literal del diablo y el peor maestro del mal, como se detalla. Plagará a todo el mundo con una inmensa persecución y someterá a todo el pueblo de Dios a diversas formas de tortura durante precisamente 3 años y medio. En la culminación de este periodo, el juicio decisivo de Dios caerá sobre él, como registra San Pablo cuando escribe, y entonces se manifestará el impío, a quien el Señor Jesús derrocará con el aliento de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Será asesinado únicamente a través del poder omnipotente de nuestro Señor Jesucristo, y no a través del poder de ningún mero ángel o arcángel. Los maestros académicos afirman que el anticristo será asesinado directamente en el Monte de los Olivos, dentro de su tienda erigida y sobre su trono, en el lugar opuesto al lugar donde el Señor ascendió al cielo. Y ahora, pasamos a 7 señales específicas que sirven como una advertencia directa con respecto al falso profeta. Esta es la primera señal crucial. Según la palabra revelada de Dios, el anticristo no será principalmente un líder de estado militar o político. Más bien, el anticristo está destinado a liderar una religión, una vasta, engañosa y falsa iglesia. Esta figura y su institución serán fundamentales para dirigir la inmensa potencia militar y económica, conocida como el poder de la bestia del tiempo del fin descrito en el libro de Apocalipsis. El apóstol Juan registra, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, teniendo en su mano una copa de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. La bestia que posee 7 cabezas y 10 cuernos, sobre la cual se ve a esta prostituta cabalgando, representa el gigante militar y económico del tiempo del fin al que se hace referencia como la bestia del Apocalipsis. Pero, ¿qué significa precisamente la mujer? Un jinete monta una bestia con el propósito expreso de control, para influir estratégicamente en sus movimientos y dirección. Esta bestia en particular es montada, o influenciada fundamentalmente, por una figura de prostituta adinerada. Nos adherimos al principio de permitir que la Biblia interprete sus propios símbolos. La Biblia emplea con frecuencia la metáfora de las mujeres para representar distintos sistemas de fe y organizaciones religiosas. Sin embargo, a diferencia de las imágenes de la Virgen casta, que Dios usa para simbolizar su verdadera iglesia en pasajes como 2 Corintios 11, 2 y Apocalipsis 19, 7-8, una prostituta adinerada simboliza la institución religiosa corrupta que cabalga activamente esta inmensamente poderosa bestia global. Dios utiliza consistentemente los términos explícitos fornicación, adulterio y prostitución para denotar la influencia corruptora del compromiso religioso, específicamente con prácticas paganas y adoración idólatra, como se ilustra poderosamente en Jeremías 3 y Ezequiel 16. El sistema religioso liderado por el anticristo es esta ramera que cabalga la bestia, sin embargo, son entidades distintas. De hecho, Apocalipsis 5 y 16 revela que la bestia finalmente se volverá violentamente contra la mujer para destruirla. Y los 10 cuernos que visten la bestia, estos aborrecerán a la ramera, la dejarán desolada y desnuda. Comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Sin embargo, hasta ese conflicto final, la ramera mantiene su control, manipulando a la bestia, influyendo en sus políticas y guiando su poder para sus propios propósitos egoístas. ¿Qué otros detalles podemos determinar sobre el sistema religioso comandado por este anticristo? Esa pregunta central introduce nuestra segunda señal de advertencia. En su profecía integral entregada en el Monte de los Olivos y registrada en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, Jesucristo emitió una severa advertencia a sus discípulos de que una multitud de individuos llegaría, practicando el engaño religioso, y críticamente, que llegarían en su nombre, es decir, reclamando la autoridad e identidad de Jesucristo. El apóstol Juan presenció personalmente la proliferación temprana de este cristianismo falso y engañoso. Incluso dentro del primer siglo, escribiendo en 1 Juan 2 y 18, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. De hecho, muchos anticristos ya estaban activos cuando Juan escribió esas palabras, y la cristianismo falso, engañoso e insidioso que se apropia falsamente del nombre de Jesús persiste y domina dentro de las religiones mundiales incluso hoy. Muchos observadores no reconocen que el término anticristo encarna mucho más que un solo individuo.
Representa todo un sistema de creencias que puede tener la apariencia externa de cristianismo, pero es, en realidad, una falsificación cuidadosamente elaborada del cristianismo genuino y verdadero. Pablo habló con fuerza de aquellos que predicaban otro Jesús y presentaban un evangelio diferente. Este evangelio alternativo y corrupto ha existido continuamente desde la era de los 12 apóstoles. Incluso en el día contemporáneo de Juan, numerosas figuras que representaban ese sistema generalizado, muchos anticristos, estaban predicando activamente. El anticristo final y último del tiempo del fin representará la culminación de este gran engaño, un poderoso falso profeta que proyectará un barniz notablemente cristiano hacia el exterior. El simbolismo profético retrata vívidamente a este anticristo como una bestia separada y distinta que surge, específicamente de la tierra, diferenciándolo de la bestia de 7 cabezas del poder global presentada anteriormente en el capítulo y en Apocalipsis 17. Apocalipsis 1 y 11 declara: después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. La Escritura mantiene la coherencia, empleando la imagen de un cordero como símbolo de Cristo y utilizando un dragón o serpiente como símbolo del diablo, Satanás. Este futuro falso profeta, este anticristo final, parecerá exteriormente benevolente, asemejándose al cordero, Jesucristo. Puede proyectar una imagen de bondad y compasión, e incluso puede parecer extraer sus enseñanzas de la Santa Biblia. Sin embargo, la profecía advierte claramente que estará hablando las palabras precisas del dragón, el diablo. La versión del cristianismo que disemina será una versión sutilmente corrompida y retorcida de la verdadera fe cristiana de Jesucristo, incluso mientras reclama vigorosamente su nombre. Nuestra tercera señal de advertencia se centra en una de las potentes herramientas que el anticristo del tiempo del fin utilizará para engañar incluso a las poblaciones más escépticas y atraerlas a su versión corrupta del cristianismo. Continuando la narrativa en Apocalipsis 13, leemos: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los que moran en la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Este individuo poseerá la capacidad demostrable de convocar fuego directamente del cielo, un espectáculo que recuerda al profeta Elías en el Antiguo Testamento. Una señal de tan abrumador poder indudablemente asombrará y convertirá a vastas multitudes de personas. El apóstol Pablo enfatizó este poder engañoso con respecto al falso profeta venidero, afirmando que la llegada del hombre de anarquía es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Incluso los escépticos endurecidos se verán obligados a admitir que están presenciando eventos sobrenaturales, genuinos orquestados por esta figura. Sin embargo, estos asombrosos milagros serán profundas mentiras. Serán de naturaleza sobrenatural, pero su origen será fundamentalmente demoníaco y satánico. La clave crucial para resistir el atractivo seductor de las mentiras sobrenaturales y los falsos milagros radica en comparar diligentemente las enseñanzas profesadas del hacedor de milagros con los estándares establecidos de la verdad bíblica. Es esencial recordar que el anticristo del tiempo del fin parecerá convincentemente semejante a Cristo, pero inevitablemente hablará con la voz sutilmente engañosa del dragón, Satanás el diablo. Esto conduce directamente a nuestra cuarta señal de advertencia, que es un punto teológico vital, aunque a menudo se pasa por alto sutilmente. Segunda de Juan 7 proporciona la descripción de la doctrina fundamental y central del anticristo, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este es el engañador y el anticristo. Muchos asumen erróneamente que Juan simplemente estaba condenando la noción histórica de que Jesús no encarnó físicamente la carne humana hace 2000 años. Si bien ciertamente condena tales falsedades históricas, una lectura cuidadosa muestra a Juan afirmando que los engañadores específicamente no enseñan que Cristo ha venido en carne. ¿Cuál es el significado más profundo? Significa que la doctrina del anticristo negará la verdad crucial de que Jesucristo está continuamente viviendo dentro de los cristianos convertidos hoy, viviendo activamente la misma calidad de vida que él vivió hace 2000 años, mientras los empodera para madurar en obediencia y carácter piadoso. El apóstol Pablo articuló este misterio profundamente en Gálatas 2 y 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta verdad explica por qué Pablo enfatizó que los creyentes son reconciliados con Dios por la muerte de Cristo,
pero fundamentalmente salvados por su vida viviente. Contrariamente a la enseñanza de muchos falsos predicadores de que Cristo completó toda la obra de salvación únicamente en su crucifixión, la verdadera doctrina afirma que Cristo vive activamente dentro de los cristianos convertidos diariamente, proporcionando el poder para crecer y vencer el pecado. Crucialmente, el anticristo, en su falsa doctrina, negará explícitamente esta enseñanza fundamental, aunque frecuentemente ignorada. Esta negación fluye directamente hacia nuestra quinta señal de advertencia. Como se observó en 2 Tesalonicenses 2, Pablo designa al anticristo final como impío o anárquico. Sin embargo, este término no se refiere a meras leyes humanas o civiles. El anticristo se opondrá activamente a las leyes eternas de Dios. De hecho, está destinado a reemplazar las leyes reveladas de Dios en la Biblia con nuevas leyes religiosas restrictivas, arraigadas enteramente en la tradición humana y la superstición pagana arcaica. El profeta Daniel describe este desafío autoritario, afirmando: hablará palabras pomposas contra el Altísimo, perseguirá a los santos del Altísimo, e intentará cambiar los tiempos y la ley. Y los santos serán entregados en su mano por un tiempo, y tiempos, y medio tiempo. Daniel revela así que el anticristo rechazará por completo los tiempos y estaciones de adoración ordenados por Dios, sustituyéndolos por un conjunto falsificado de días de adoración, y que reemplazará las leyes morales y civiles de Dios con un código legal claramente diferente. Estas nuevas leyes poseerán un barniz cristiano pero carecerán de cualquier base en las leyes explícitas de Dios, que se encuentran dentro de la Escritura. El anticristo promoverá agresivamente códigos religiosos, credos, confesiones y tradiciones hechos por el hombre, y asumirá presuntuosamente la más alta autoridad para anular los mandamientos y leyes claros y establecidos de Dios dados en su palabra. Los calendarios de la Iglesia llenos de días festivos hechos por el hombre serán promocionados agresivamente como sustitutos de los días santos y festivales de Dios que se detallan explícitamente en cada Biblia. Este individuo sin ley venidero, actuando como el anticristo, reclamará dominio sobre lo que el Dios Todopoderoso mismo ha establecido definitivamente, intentando cambiar la esencia misma de la ley de Dios. Sin embargo, el anticristo no se contentará meramente con convertir al mundo a sus enseñanzas erróneas. Albergará un profundo deseo de eliminar a las pocas personas restantes que se atreven a creer en las verdaderas enseñanzas de la Biblia, las doctrinas que contradicen fundamentalmente su falsa narrativa. Este imperativo nos lleva a nuestra sexta señal de advertencia trágica. Jesucristo emitió una seria advertencia a sus discípulos de que llegaría un momento en que aquellos que mataran brutalmente a los verdaderos cristianos creerían genuinamente que están rindiendo un servicio sagrado a Dios. Un hecho documentado en Juan 16, 2. Esto corresponde directamente al periodo mencionado en Daniel 7 y 25, un tiempo en que el anticristo se involucrará en una persecución violenta contra aquellos que obedecen fielmente las verdaderas leyes y mandamientos de Dios. Recuerden las imágenes inquietantes de los campos de concentración y los horrores inefables de la Segunda Guerra Mundial, durante la cual millones fueron sistemáticamente conducidos a la muerte. Ahora, imaginen una máquina tan destructiva dirigida intencionalmente contra una minoría diferente, aquellos cristianos a quienes Jesús llama su rebaño pequeño, que se esfuerzan sinceramente por obedecer los 10 mandamientos de Dios. Apocalipsis 12 proporciona un relato descriptivo de la intensa ira que su persistente obediencia provoca en Satanás el diablo, y cómo tomará represalias violentamente. El pasaje dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Cómo implementará el anticristo con éxito esta persecución sistemática de cristianos genuinos? Ese inmenso poder está intrínsecamente relacionado con nuestra señal de advertencia final. Recuerde la imagen profética de la mujer que cabalga la bestia. Apocalipsis 13 advierte explícitamente que el falso profeta influirá en las masas globales para apoyar de todo corazón a la bestia de Apocalipsis, y que el anticristo reunirá con éxito la fuerza abrumadora de este poder de la bestia. Esta bestia liderará un imperio romano revivido del tiempo del fin, una entidad destinada a eclipsar incluso el poder económico y militar actual de los Estados Unidos de hoy. Esta masiva potencia política y militar ejercerá una fuerza y un poder dominantes en una escala que el mundo nunca antes ha presenciado, y su ascenso inevitablemente precipitará el sufrimiento humano más generalizado en la historia registrada. El anticristo dirigirá específicamente la fuerza militar devastadora de la bestia contra aquellos que se niegan
obstinadamente a rechazar las verdaderas leyes de Dios, aquellos que adoran a Jesucristo solo en espíritu y verdad, y que se niegan a aceptar la forma falsificada de cristianismo del anticristo. La consecuencia final será una inquisición moderna promulgada en una escala horrible, superando con creces cualquier cosa vista previamente en la historia humana. Esta alianza impía y poderosa entre una falsa iglesia y un estado global tiránico dominará y controlará el mundo durante los tiempos trascendentales inmediatamente venideros. Y ahora, observen este fenómeno asombroso en el cielo. Estuve aquí afuera anoche y capturé algo extraordinario. Algo misterioso ha sacudido fundamentalmente la estabilidad de los Estados Unidos. Es un evento que ha dejado a los creyentes fieles sin palabras y ha dejado a los escépticos buscando respuestas desesperadamente racionales. Pero, ¿y si esta ocurrencia no fuera simplemente otra anomalía extraña? ¿Y si este evento reciente fuera una señal directa e irrefutable de Dios, una sobre la que la Santa Biblia ha advertido a la humanidad durante siglos? Esto es nada menos que la profecía manifestándose en nuestra realidad tangible. En todo el extenso mapa de América, desde los cielos hasta el suelo, está ocurriendo una transformación fundamental. Y aquellos equipados con ojos perspicaces para ver y oídos abiertos para escuchar están comenzando a comprender la gravedad. Jesús mismo habló directamente de días como estos. ¿Podría esta manifestación ser la llamada de atención final y urgente antes del regreso último de Cristo? ¿Podría ser este el momento preciso de advertencia que se ha predicho? Antes de que profundicemos en los detalles exactos de lo que ocurrió, asegúrese de reconocer este vídeo dándole me gusta, comparta sus pensamientos perspicaces en la sección de comentarios a continuación y suscríbase para recibir actualizaciones proféticas continuas firmemente basadas en la Escritura. Porque lo que se desarrolló dramáticamente puede no ser casualidad. Puede representar la señal definitiva antes de que todo lo conocido cambie fundamentalmente, una señal extraña y luminosa materializada en el cielo americano. Durante muchas décadas, Estados Unidos sirvió globalmente como un faro de fuerza sin igual, una nación donde el concepto de libertad no solo se prometía retóricamente, sino que se vivía y se defendía activamente. Fue una tierra ampliamente caracterizada como un refugio, un lugar donde los sueños podían protegerse y donde la fe religiosa podía florecer sin restricciones gubernamentales. Sin embargo, la Escritura ofrece un severo recordatorio en Abdías 1, 3-4. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Aunque te remontes como águila, y aunque entre las estrellas pongan tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Ninguna nación, independientemente de su poder percibido o estatus global único, está exenta de la corrección divina. Y cuando el Todopoderoso elige enviar una advertencia, a menudo comienza alterando los cielos. Recientemente, ocurrió un evento sobre suelo americano que desafía la explicación científica convencional. En un lapso de tiempo de menos de 3 minutos, se materializó una formación atmosférica de otro mundo. Nubes con una forma distintiva como alas colosales, brillando con un resplandor inexplicable que ningún patrón o fenómeno meteorológico conocido podría generar. Estas alas luminosas se cernieron silenciosa e inmóvil sobre 3 estados separados y geográficamente distantes: Washington, Texas y Missouri. No hubo truenos, ni tormentas precedentes, solo un anillo perfecto, luminoso y suspendido, absolutamente inmóvil, pero innegablemente presente. La manifestación ocurrió precisamente a las 3:33 de la madrugada, una hora específica que muchas tradiciones teológicas y espirituales consideran que conlleva un significado significativo relacionado con la interrupción divina. Los centros de control de tráfico aéreo que operaban en todo el país registraron simultáneamente perturbaciones extrañas e inexplicables. Pilotos comerciales experimentados, curtidos y altamente capacitados para racionalizar todos los fenómenos aéreos, describieron haber visto un círculo blanco perfecto e impecable que permanecía inmóvil, desafiando activamente los patrones de viento predominantes. Sin embargo, cuando se revisaron los sistemas de radar, no mostraron nada. Ningún objeto discernible, ninguna aeronave, ningún fenómeno meteorológico reconocido. Solo una pantalla en blanco y un silencio persistente y persistente. La gente registró el evento con éxito. Los testigos compartieron sus imágenes ampliamente. Y a través de todas las principales plataformas de redes sociales, una sola pregunta ascendió con la urgencia del fuego incontrolado:
¿Fue esta visión puramente natural o fue una intervención sobrenatural? Incluso los meteorólogos profesionales se quedaron completamente sin palabras. Ningún satélite capturó su presencia. No se ofrecieron explicaciones científicas satisfactorias. Y, sin embargo, la sorprendente imagen visual, estas inconfundibles alas angelicales suspendidas sobre el corazón geográfico de América, permanece indeleblemente grabada en la memoria colectiva de todos los que las observaron. ¿Podría haber sido este evento una señal divina directa? ¿Es posible que Dios esté haciendo un intento final y urgente de asegurar la atención de Estados Unidos antes de que descienda el peso inevitable del juicio? ¿Funciona como una advertencia definitiva? Para una gran mayoría, se descartó fácilmente como simplemente una extraña ocurrencia en el cielo, una curiosidad inusual, pero en última instancia olvidable. Sin embargo, para aquellos que poseen un profundo conocimiento de la Escritura, la experiencia se registró como algo mucho más profundo y urgentemente consecuente. El apóstol Pablo describió una vez una generación que estaría perpetuamente siempre aprendiendo, y nunca pudiendo llegar al conocimiento de la verdad. Una población deslumbrada y entretenida por maravillas superficiales, pero patológicamente incapaz o no dispuesta a reconocer su significado verdadero y profundo. Ese versículo bíblico sirve como un espejo escalofriante levantado hacia la América moderna, reflejando particularmente el estado de gran parte de la Iglesia estadounidense, rodeada de señales claras pero espiritualmente dormida, bombardeada por mensajes inconfundibles pero voluntariamente sorda.